Me parece que el último punto del que, bueno, acá tenía lo de YPF, lo de aerolíneas, pero hay tanto, pero quería hablar de la soberanía vinculada a la cuestión del desendeudamiento. Yo pensé que iba a ser más o menos original con esto. No lo soy, pero además ayer la presidenta, la verdad que en su discurso, me parece que en el lugar donde lo hizo, vinculado a la cuestión Malvinas, a las formas distintas que va tomando, si me permiten un término clásico, el imperialismo. Esa idea de que no es la única forma a través de la ocupación de los territorios, de la invasión, de hacer dependiente y dominar a determinadas poblaciones, a determinados sectores del mundo. La cuestión del desendeudamiento es central, porque yo quiero recordarles que ese paquete de medidas, que es el plan que yo lo sé, aunque mientan, aunque no lo digan, aunque sus asesores de marketing electoral los amordacen a los economistas de la oposición y a sus candidatos para que no hablen de qué piensan hacer, para que no suelten prenda, no digan una palabra, un milímetro de lo que piensan hacer en la Argentina. Eso es porque tienen este programa en la cabeza, el programa de 4 puntos de la ortodoxia, del liberalismo. Lo vienen a aplicar de nuevo y están buscando excusas, solamente están buscando excusas. Y si no las tienen, probablemente lo apliquen igual. Siempre se han valido, como fue después de las hiperinflaciones de Alfonsín, después del tequila, es decir, en cada momento económico han venido con el mismo plan y lo han aplicado en la Argentina, como lo hicieron en los 70 también, como lo hicieron con la crisis del petróleo, como lo hicieron. Toda excusa es buena, que es antiinflacionario, que es de modernización, que es de crecimiento, que es de... Todo eso. Pero la cuestión del desendeudamiento es central para nosotros, porque mucho tiempo no hizo falta una excusa para aplicar los planes ortodoxos, simple y sencillamente, porque eran parte del condicionamiento que venía, no en una, como se llama en los negocios, carta por el costado, side letter, donde te ponían, bueno, yo te presto si vos haces esto. Todas las medidas más vergonzosas, más liberales de política económica que se tomaron en la Argentina, se tomaron por dictado y por imposición de los organismos financieros internacionales de manera abierta, transparente. Iba un ministro allá o venía un virrey del Fondo Monetario acá y traía un plan económico y decía, y ahora hay que privatizar las empresas. Y ahora hay que bajar las jubilaciones. Decía, y ahora hay que redimensionar el sector financiero. Y ahora hay que provincializar la educación o la salud. Y ahora hay que privatizar las jubilaciones. Era parte de un pliego de condiciones que si alguien no recuerda esta historia, de cómo esa ley de flexibilización laboral no fue un invento argentino, fue una imposición del Fondo Monetario Internacional. Pero ¿cómo funcionaba ese mecanismo? Un país sobreendeudado. Yo creo que es algo así como 80% del presupuesto griego, el peso que tiene los intereses y vencimientos de la deuda externa, 80% de su presupuesto anual. Quiere decir que el espacio para la política económica, me animo a decir, para la democracia, para la autodeterminación de los pueblos, para la soberanía, es 20%. Y ese 20% se destina en nada, es el pago de salario, es el funcionamiento mínimo o menos, porque les piden que echen gente de los propios estados. Pero esto en la Argentina funcionó como un ciclo reiterativo, permanente, un mecanismo de relojería, donde cada vez que llevaba un vencimiento no se podía pagar, no alcanzaba con los recursos, entonces había que ir a pedir un waiver, había que ir a pedir un préstamo, un crédito puente, un stand-by, y con estos créditos se volvía, pero se volvía también con el pliego de imposiciones de los organismos multilaterales de crédito. Y entonces yo me preguntaba, qué vacío, qué vacuo, qué ineficaz, qué mentiroso, un proceso democrático donde la política económica queda íntegramente definida por los acreedores, que no son otros que los centros financieros internacionales, y entonces el gobierno se pretende, y vuelvo al principio, que haga cualquier otra política, porque la política económica está secuestrada por el sistema financiero internacional. Y eso no pasó una vez, pasó durante años y años y años en la Argentina. Y sobre todo después de cada golpe militar había un salto en el endeudamiento
del país, o en el 56 la entrada al Fondo Monetario Internacional. Es decir, que esto fue un proceso perverso que se repitió, que venía con una batería de medidas de política económica, pero que era toda la política económica, porque cada vencimiento no se llegaba y había que ir a pedir instrucciones junto con la plata, que no era plata, porque era no pagar, te perdonaban, pero eso que no pagabas se lo debías, y se lo debías con un interés mayor, por lo tanto terminabas debiendo más, y entonces el próximo vencimiento era todavía más difícil de pagar. Y así sucesivamente. Quiero decir que en el núcleo de la idea de recuperar la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, está la cuestión del desendeudamiento. Sin desendeudamiento todo esto era imposible. Y fíjense qué clarividencia, esa frase que dice Néstor Kirchner muy tempranamente, le dice a los acreedores, ustedes recuerden que los muertos no pagan. Y entonces, eso significó que durante un tiempo estuvimos negociando y después llegamos, habiendo tenido el default más grande de la historia de la humanidad. Porque ese es un, difícil de decir, valioso récord que ha batido la Argentina. Nos llevaron al default más grande del mundo y de la historia. Quedamos con 81.000 millones de dólares impagos de sopetón porque le soltaron la mano, porque ni aún con esa política económica de sobreendeudamiento y de ajuste permanente, esa deuda era ni remotamente pagable. Entonces fuimos a ese default. Default que todavía nos están reclamando, algunas porciones así, el 100% de eso que presuntamente debíamos, más allá de la legitimidad y de los enjuagues y de todo eso. Era una deuda por la que te cobraban 15-20% de interés, porque Argentina estaba regalada, porque el ministro tenía una sola misión, que era volver con algo, y ese algo era más ajuste y más endeudamiento. Entonces, cuando se inicia el proceso de reestructuración de deuda, sin ayuda del Fondo Monetario Internacional, pero por supuesto, que era el que ayudó y mucho a la creación de ese monstruo que fue la deuda externa argentina, se hizo también una de las quitas más grandes de la historia. Pero como resultado de eso, llegamos a que el 93% de los acreedores aceptaron una reestructuración de deuda que tenía ese principio de Néstor Kirchner, que vamos a llamar más prolijamente tal vez, pero no menos elocuente, y no porque quiera decir otra cosa, sostenibilidad del endeudamiento externo. ¿Qué quiere decir? Que para pagar necesito crecer. Entonces también otro falso dilema de aquella época, que primero había que pagar para poder crecer. Tenemos que pagar, aplicar los planes, para poder crecer. Y nosotros demostramos que era exactamente al revés, había que crecer para poder pagar. Y ese proceso de crecimiento, basado en una reestructuración que le dio sostenibilidad, simplemente sostenibilidad, quiere decir que el vencimiento de este año lo podemos pagar, el del que viene se puede pagar, y así sucesivamente. Ese simple principio, y que en ese pago no se te agota el 80, ni el 50, ni el 20% de los recursos recaudados. Es decir, que esa soberanía política, que ese rechazo, que como decía la presidenta ayer, no nos perdonan fácilmente, porque no se pagaron comisiones para hacer esto, no se pidió permiso para hacer esto, simplemente se hizo y funcionó. Por eso la virulencia de ese reducto de la especulación que son los fondos buitres en su ataque, donde decía la presidenta, con los reclamos buitres vamos a llegar a la ridiculez de que el 7% que voluntariamente no entró, no porque nosotros no negociamos, voluntariamente no entró al canje para ir a reclamar a tribunales, que para pagarle a ellos tengamos que usar para ese 7% casi la mitad de lo que se usó para pagarle al 93%. Es un desquicio, no tiene ninguna lógica, pero es un rebrote de ese intento de sojuzgar a la Argentina. Es un intento de dominación, es un intento de avasallamiento de nuestros derechos, que tiene también quienes lo apoyan, tiene también quienes lo promueven, tiene también quienes se callan. Porque yo creo que si la justicia argentina hiciera un fallo de esta magnitud que afecta a un tercer país, no me cabe duda que este Poder Ejecutivo pondría el grito en el cielo y tomaría cartas en el asunto. Es decir, que hay quienes por acción, quienes por omisión y quienes lamentablemente, que a mí me parece, y con esto cierro, porque
todo este programa económico con sus medidas, con sus resultados, con sus objetivos, está a la vista. Pero tiene detractores que se escudan en diferentes teorías, en diferentes posiciones, en diferentes trincheras, en diferentes medios, en diferentes intereses. Ahora, lo que a mí realmente me ha sorprendido, y lo vuelvo a decir porque es así, yo creo que no hay nadie en todo el planeta, exceptuando la República Argentina, que defienda a los fondos buitres. Es defender a los fondos buitres, es decir que el problema es Argentina. Yo creo que hay quienes se han obnubilado por esa idea de criticar al gobierno a toda costa, y entonces han llegado a la barbaridad de decir que el problema es el gobierno, es el país, somos los argentinos, cuando justamente este gobierno no hizo ese default, no tomó esa deuda, la arregló con el Club de París, la arregló con el 93% de los... Estamos reconstruyendo, porque no digo solo pagando, reconstruyendo, con la gotita, ese plato roto que dejaron, que era la capacidad argentina de acceder al financiamiento internacional del bueno, el que sirve para construir infraestructura, para sostener los puertos, los ferrocarriles, las represas, todas cosas que de la caja y en dólares es casi imposible hacer, aunque lo hemos hecho también cuando hizo falta y lo seguiremos haciendo si hace falta. Pero han llegado al desquicio de defender a los fondos buitres para atacar al gobierno. Y me parece que entonces el punto central es ese, lo que nos falta es eso. Que es que esta idea de justicia social, de independencia económica, de soberanía política, estos principios de crecimiento, de inclusión social, de reindustrialización, muchas veces son atacados, yo creo que no por incomprensión, sino porque todavía se siguen parapetando en determinadas pátinas académicas, en determinados púlpitos, en determinadas complicidades, cuando simplemente yo ni siquiera vengo porque he hablado mucho de lo que hizo el gobierno, pero quiero hablar de lo que tiene que hacer. Esta tarea está recién comenzada. Está recién comenzada. 10 años, 12 años en un proceso de industrialización no es nada. Es un comienzo. Falta mucho para industrializar, falta mucho para crecer, falta mucho para incluir. Entonces yo digo, y también es un llamamiento, que discutamos las cosas importantes, estas cosas, los objetivos, que discutamos el futuro, que discutamos sin caretas, sin eslogan, sin globitos. Digo todo el tiempo porque se ha puesto ahora de moda en vez de lanzar ideas, lanzar globos. Y yo digo, una idea cada tanto. Y en un momento crucial como el que tenemos, una idea tendríamos que poder discutir francamente, sin escondernos, sin enojarnos, sin baratamente descalificar al otro. Discutir ideas. Pero el que es liberal, el que es neoliberal, el que viene con este plan de ajuste abajo del brazo, que probablemente hoy sea vergonzante, como decir que no a YPF, no a la asignación, no a la jubilación, probablemente hoy sea vergonzante, pero yo creo que es sano y necesario que los argentinos discutamos realmente para no cometer esos errores de votar a uno que dice, si yo hubiera dicho lo que quería hacer no me votaba nadie. No volver a cometer esos errores. Hablemos blanco sobre negro, no es vergonzante, pueden tener legítimamente esas ideas, pero que las expongan, que las defiendan y que después vayan a pedirle al pueblo el apoyo para hacer lo que piensan hacer. Porque del caso contrario nos podemos encontrar una sorpresa, cuando realmente sería una lástima, porque quiero decir de nuevo, se ha hecho mucho, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, han puesto mucho, han marcado un rumbo, pero queda mucho por hacer. Muchísimas gracias.